Domingo 27 de junio del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús se tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Oye, mi niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador y ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. San Marcos, hermanos, él relata en este día, en este Evangelio, nos habla sobre la resurrección, ¿verdad?, de esta niña. Pero al mismo tiempo intercala en el mismo pasaje un segundo milagro. Una mujer que desde hacía 12 años tenía pérdida de sangre y también es sanada. Lo curioso es que en las dos narraciones el evangelista pues trata de evidenciar no solamente el poder de Jesús, que tiene poder sobre la enfermedad y poder sobre la muerte, sino también la fe de los beneficiados. Es en ellos donde podemos ver qué significa ser salvados para Jesús. Así, unidos, estos dos relatos tienen varios puntos en común. Ante todo, entran en escena dos figuras femeninas, una mujer y una jovencita. En los dos casos es
la fe en Jesús la que logra las acciones realizadas. Jesús y sus discípulos apenas acaban de llegar a la orilla occidental del lago, en tierra de Israel, y la multitud es de nuevo numerosa. O sea, mucha gente los sigue. Pues bien, hermanos, tanto Jairo, el jefe de la sinagoga, como la hemorroísa, pues ellos nos dan ejemplo de fe. ¿De fe en quién? ¿En quién? En el poder, en la omnipotencia de Cristo. Pues solo un milagro podía curar a la hija de Jairo, que estaba en agonía, y resucitarla una vez muerta, así como remediar la enfermedad de la hemorroísa, que había puesto ya todos los medios humanamente hablando posibles. De modo parecido, el cristiano debe esperar la ayuda de Dios, que no solo le faltará para superar los obstáculos, no le va a faltar esa ayuda. Dios nos va a conceder todo aquello que pues no se oponga a nuestra santificación, más bien que nos ayude a superar los obstáculos que se opongan a nuestra santificación. De ordinario, la ayuda divina se nos concede de modo callado, en silencio, pero no hemos de dudar que si hiciera falta para nuestra salvación, Dios volvería a repetir estos mismos milagros. Por un lado, quisiera detenerme en ese detalle de esa hemorroísa que se acerca para tocar su ropa, ¿verdad? Nos dice el Evangelio cómo de entre la muchedumbre que le oprime, una sola persona ha tocado de verdad a Jesús. Esta enferma, no solamente con un gesto, sino con la fe de su corazón, toca a Jesús. Comenta San Agustín que ella toca, sin embargo la multitud oprime. ¿Qué significa tocó, sino que creyó? Por eso, hermanos, necesitamos el contacto con Jesús. No nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvados. Al recibir en la Sagrada Eucaristía a Jesucristo, se realiza este contacto físico a través de las especies sacramentales. Por nuestra parte, necesitamos avivar la fe para que resulte provechoso estos encuentros en orden a nuestra salvación. Comentaba Santa Teresa de Ávila que si esta hemorroísa simplemente con tocar la punta del manto fue sanada, ¿cuánto más no puede hacer nosotros Jesús cuando comulgamos en estado de gracia, obviamente? Porque cuando comulgamos no solamente tocamos su ropa, sino estamos teniendo un contacto físico a través de las especies sacramentales. Así que si pudo realizar este milagro simplemente esta hemorroísa con tocar su ropa, ¿cuánto más no hará Jesús cuando nosotros comulgamos? Pero obviamente, como decía Santo Tomás de Aquino, bastaría una sola comunión para santificarnos si no ponemos obstáculos a la gracia de Dios. Pues pidámosle al Señor en este día que nos conceda una fe grande y que no pongamos obstáculos a su gracia, para que nos conceda todo aquello que nos ayude a santificarnos. Pues que tengan un feliz día, que Dios